Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos en un nuevo encuentro de Podcast de la Libertad en el marco de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre desde Buenos Aires y vamos a tocar una temática que nos preocupa, que es clave para la libertad en nuestra región, en América Latina, en la Argentina misma, donde hay tantos amigos y hermanos venezolanos hoy en día, y vamos a charlar sobre esta temática, las elecciones, fraude, qué es lo que está pasando, qué es lo que podríamos esperar. Cuál es el estado de la libertad en Venezuela. Y para ello vamos a charlar con tres personas intelectuales comprometidas con las ideas de la libertad. Y vamos a, en primer lugar, en orden alfabético, Marcelo Croatto. Él es abogado, escritor, historiador, argentino-venezolano, ha sido preso político de Nicolás Maduro. Vamos a hablar también con Ramsés Reyes, abogado venezolano en Argentina. Y vamos a hablar desde Venezuela con César Yegres Guarache, economista con posgrados en finanzas y administración, profesor universitario. Así que es un lujo y un placer y gracias por la valentía de ustedes de poder estar hoy en día conversando sobre esta temática en un día tan importante como hoy. Voy a darle la palabra a Marcelo Croatto. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Martín, un gusto saludarte, qué bueno estar nuevamente con ustedes en Fundación Atlas, teníamos mucho tiempo sin encontrarnos. Sí, y muchísimas gracias por esta posibilidad. Ramsés, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por esta posibilidad. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto siempre saludarte y estar, en este espacio de la Fundación Atlas, que por supuesto se encarga de difundir las ideas de la libertad y hacerlo llegar a muchas personas que por ahí no han podido tener la chispa, ¿no? Y que no han podido procesar todavía todo este cambio que está dando el mundo hacia las ideas de la libertad. Muchísimas gracias, Ramsés, y vamos a hablar con César. ¿Cómo estás, César? Gracias por estar aquí. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a los otros panelistas igualmente. Y bueno, agradecido por la preocupación que tenemos todos respecto al caso de Venezuela. La libertad, si preguntan, diríamos que está herida, pero está viva y hay que defenderla y vamos hacia adelante. Esto era previsible, pero es como y hay que continuar adelante. Bueno, muchas gracias, César. Se ha cortado un poquito la transmisión, pero volvió enseguida. Y les pregunto, Marcelo, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela? Bueno, en primer lugar estamos viviendo una reedición de todos los procesos electorales anteriores. Sobre todo se parece mucho al del referéndum revocatorio contra Chávez del año 2004. El chavismo ganó limpiamente una sola elección, la del año 98 cuando Chávez ganó la presidencia. Todas las demás han tenido como mínimo un ventajismo descarado, cuando no un fraude abierto. Recuerdo que en ese referéndum revocatorio yo estaba trabajando con la comisión jurídica de la Coordinadora Democrática y a las 4 de la tarde me informaron que todas las exit polls nos estaban dando una victoria 65-35. Después de prórrogas y apagones informativos, caídas de señal, una cantidad de cosas, repentinamente dieron el resultado. Fue 65-35, pero perdiendo nosotros. Todo el mundo dijo que hubo fraude, incluso hubo un político que me parece detestable, pero es el único que tuvo el valor que iba a gritar fraude, y los demás políticos le cortaron la luz al salón donde estaba para que no pudiera decirlo. En este momento la situación ha sido parecida, ha habido mucho entusiasmo, la gente ha ido a votar haciendo filas de 3, 4, 5, 6, 8 horas, pero y también la victoria se sabía que iba a ser abrumadora a favor de Edmundo. Yo tenía información que por lo menos era 65-35, si no era más. Después me dieron, no, puede ser 75-25 y hay quienes dicen que puede estar por encima. Da igual. Es una paliza de pronóstico. Fue por afano que ganó Edmundo. Pero exactamente igual que esa vez, voltearon los resultados. Los cambiaron, hicieron un fraude, como han hecho muchas veces. El mismo Enrique Capriles, lamentablemente confiamos en él alguna vez, en las elecciones del año 2013
cuando fue la elección presidencial contra Maduro, él aceptó la derrota. Sin embargo, después dijo que sabía que había ganado, pero no quiso pelearlo para evitar violencia. Siempre estamos de acuerdo que hay que evitar violencia, pero sabemos que hay situaciones en las cuales si no se pone la cara fuerte y uno dice, vamos a ir a la fuerza porque tú me estás obligando, no resulta. El chavismo sabe que pueden hacer lo que quieran porque los políticos nunca han hecho nada para enfrentarlos. Simplemente dicen, protestaremos, mejoraremos las técnicas, iremos a la próxima elección. Y la gente pues se queda esperando la dirección política. Aparentemente esta vez está cambiando porque hay mucha gente en las calles, según me han informado desde allá, están arrancando los afiches de Maduro, las vallas, todos los pendones. Espero que la gente siga. Me temo que los políticos volverán a traicionar como nos han traicionado a la resistencia todas las veces. Pero bueno, puede ser un movimiento autoconvocado. Los ciudadanos decidieron que van a ser libres y los políticos hay que pasarles por encima porque ellos son el enemigo a vencer para poder vencer la dictadura. La tiranía no es una dictadura, es una tiranía. Hay que diferenciar los dos conceptos. Muchas gracias, Marcelo, y le pregunto a Ramsés tu visión respecto a lo que estamos viviendo en estas horas. Mira, Martín, creo que retomando un poco lo que decía Marcelo, yo creo que hizo un buen resumen sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela constantemente, ¿no? Porque esta es una historia que se viene repitiendo, se está volviendo y se ha vuelto un círculo vicioso donde de forma irresponsable algunos líderes políticos llaman una y otra vez a los venezolanos a participar en procesos electorales en los cuales ya se sabe que están amañados. A ver, hay una irresponsabilidad de parte de estos líderes políticos que vienen haciendo, por supuesto, las cosas de la misma manera y supuestamente esperando resultados diferentes, lo cual es una locura total, que llamar a los venezolanos a participar en un proceso electoral en el cual se sabe que no hay manera de poder ganarlo. Es decir, si bien en Venezuela se vota, en Venezuela no se elige. Si bien se pueden ganar las elecciones, los resultados van a ser otros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que está secuestrado por un régimen que tiene el control de todos los poderes públicos. Es un régimen que tiene control tanto de la Asamblea Nacional, que acá en Argentina sería el Congreso, es un régimen que tiene control sobre las Fuerzas Armadas, es un régimen que tiene control sobre el Consejo Nacional Electoral, donde un país donde no hay democracia, donde no existe la democracia, es imposible que a través de métodos democráticos, por así decirlo, por sufragio, mejor dicho, porque hay muchos métodos democráticos, pero por sufragio se pueda derrocar al régimen. Por supuesto, porque este no está dispuesto a entregar el poder, tal como es el caso de Cuba. En Cuba hay elecciones constantemente, pero ha cambiado el régimen, ha cambiado el gobierno. Vemos cómo supuestamente en Cuba se elige mayoritariamente a un régimen que ha hambriado durante más de medio siglo a la población cubana. Entonces, lo que ocurre en Venezuela es que tenemos un régimen que está afianzado al poder por las armas, no solo a través de las armas, sino que también ha institucionalizado el crimen a través de herramientas legales. Constantemente la oposición ha llamado a participar en procesos electorales y esto ha desembocado en decepciones, ha desembocado una y otra vez en que la población venezolana crea en estos procesos, vaya y participe, y luego lo que se viene encima de los venezolanos, por supuesto, es todo un proceso de pena, un proceso en el cual de luto que viven los venezolanos y a través del cual no les queda más que otra alternativa que, como ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo, de ya sea emigrar del país, autoexiliarse o ya sea salir a las calles como lo han hecho masivamente, pero esto ha traído consecuencias porque los venezolanos han salido a las calles con todo derecho y como debe ser. Sin embargo, esto ha traído presos políticos, esto ha traído muertes, desapariciones, y esto posteriormente es enfriado, mejor dicho, o opacado por algún movimiento político de estos líderes que se hacen llamar opositores, que posteriormente llaman un proceso electoral, y los venezolanos que arriesgaron su vida, que arriesgaron su libertad, que desaparecieron, quedan en el olvido constantemente cada vez que hay un nuevo proceso electoral. Es sumamente irresponsable lo que ocurrió en Venezuela al llamar a los venezolanos y hacerles creer que a través de este proceso electoral ellos iban a ser libres, porque los venezolanos tienen sin duda ese anhelo de libertad y diariamente, estando incluso fuera de Venezuela, piensan en la oportunidad o en el momento en que puedan volver a Venezuela. Sin embargo,
esto se hace cada vez más imposible en tanto y en cuanto los venezolanos sigan confiando en los mismos líderes políticos, porque son los mismos líderes políticos y los mismos métodos que han llevado constantemente al fracaso. Bueno, muchas gracias, Ramsés, y le quiero preguntar a César ahora su visión desde allá, desde qué ciudades nos estás hablando, César. Sí, estoy desde Cumaná, que es al oriente del país, costera frente al Mar Caribe, es la capital del estado Sucre. Y te pregunto desde allá cómo se vive el proceso, que acá vemos canales oficiales donde hay una versión claramente distorsionada y uno va por los otros canales o por las vías virtuales y vemos una realidad mucho más totalmente diferente, ¿no? Y te pregunto también sobre la reacción de la ciudadanía venezolana, si hay reacción o se espera mansamente que esto siga siendo como la inercia lo establece. Sí, en efecto, como comentan los otros participantes, se vino a este proceso electoral con unas premisas de unos poderes públicos totalmente controlados por el oficialismo, con unos antecedentes que ya tenemos de unos procesos electorales totalmente viciados, con ese loop que tenemos de ilusionarnos y de participar en comicios que luego sabemos los resultados. Eso trae decepción, frustración, bueno, todo lo que conocemos, el desprestigio de toda una dirigencia política joven y de mayor edad. Pero digamos, en esta oportunidad el país mayoritario depositó su confianza en la líder María Corina, quien ha mantenido un discurso, digamos, coherente de estar en contra de esa oposición que por mucho tiempo trató de cohabitar con el chavismo y ahora madurismo. Digamos que ella resultaba incómoda para esos dirigentes políticos tradicionales, y digamos ahora en esta oportunidad ella vislumbró esa posibilidad de participar en los comicios, sabiendo todas las condiciones, sabiendo todas estas prerrogativas, todas estas precondiciones existentes, sabiendo que este escenario podía darse. Entonces, digamos, hay esa esperanza depositada en ella. De hecho, todas las encuestas decían que Edmundo González ganaría de forma arrasadora, con una proporción de 2-1, y así lo señalaban ayer todos los exit polls, incluyendo el del Wall Street Journal, y aparentemente esas son las cifras que maneja el comando de María Corina, en contra de lo que el gobierno oficialmente está anunciando, y que la gente definitivamente no se lo cree. De hecho, entonces repito, las mismas encuestas que se hicieron en las semanas previas, entre muchas otras, particularmente soy profesor universitario y he dictado clases de estadística y me gusta revisar los números con detalle, y entre las encuestadoras serias le preguntaban a la gente, por supuesto, su preferencia y todo eso, pero además al final algunas, las más profesionales, le preguntaban: ¿qué cree usted que va a ocurrir? No es que yo iba a votar por uno u otro, o que le preguntaba a la gente: ¿qué cree usted que va a ocurrir? Y ahí había, digamos, una división en tres toletes. Un primer tercio de la gente decía: va a ganar Edmundo, pero el gobierno no lo va a reconocer. Eso era un 39%, por decir algo. Otro 38% decía: va a ganar Edmundo, pero no sabemos qué va a pasar. Y otro 30 y tanto por ciento decía: va a ganar Maduro, pero porque se la va a robar. Va a ser un fraude descarado. Entonces, digamos, la gente estaba clara. La gente decía: vamos a este camino, vamos a votar. Sabemos que institucionalmente es muy probable que no reconozcan lo que estamos haciendo, pero se decía que ante una avalancha de votos, ante una vigilancia ciudadana que María Corina decía y dice tener organizada, y aún con todos los obstáculos,
esto podía, si bien no forzar un resultado, porque el resultado sabíamos que lo iban a dar de esta forma, forzar una presión ciudadana e internacional de decir que somos pacíficos, estamos jugando a la democracia, aun cuando no son democráticos, no nos pueden acusar, y bueno, ya sabemos todo el historial que hay de detenciones y de todo, para todo aquel que le hace oposición al gobierno. Bueno, de hecho, como mencioné al principio, esto es un proceso que está apenas en pleno desarrollo. El eslogan de María Corina fue siempre hasta el final, y de hecho ahorita a las 6 de la tarde hora de Venezuela hay una rueda de prensa convocada donde María Corina y Edmundo van a fijar posición ante el país. Ya se asume que ellos tienen en sus manos un alto porcentaje de actas que han debido tenerla desde ayer mismo, incluso antes de que se hiciera público ese primer boletín, y es lo que dice la ley venezolana, pero sabemos que las leyes se manipulan acá a su antojo, y entonces ellas paulatinamente, a pesar de todas las dificultades, han ido recibiendo esas actas, y ellos manifiestan que sus números son los que se esperaba que fueran. ¿Qué está diciendo la gente en la calle? Que fue un robo descarado, y la gente está esperando lo que va a decir María Corina, más allá de lo que dijo ya en la madrugada, que ellos tenían sus propios números. Pero lo más importante de esto, lo que yo resaltaría, es la reacción de la gente. De forma espontánea, porque aquí no hay organización alguna, los denominados cerros que rodean Caracas, y ese fue un discurso que manejó el oficialismo por años, en ese discurso de división y de odio de clase que generaron desde el principio, siempre decían que esas zonas populares, que las barriadas o las favelas, como dicen en Brasil, estaban con el chavismo, y la clase media y alta estaban con la oposición. Y bueno, en un país como este, que se ha ido empobreciendo cada vez más, ya no hay clase media, ya la inmensa mayoría es pobre, y entonces siempre ese fue un eslogan de ellos, metiendo miedo a la oposición. Cuando bajen los cerros, y asumían que los cerros iban a ir contra las viviendas de clase media, contra los profesionales, contra los empresarios. Y resulta que ahorita están bajando los cerros, y lo están haciendo de forma espontánea, porque digamos la dinámica de esas zonas populares es bien clara. O sea, allí en Venezuela, y supongo que en el resto de América Latina es así, todo el mundo se conoce. Allí todo el mundo sabe quién es el jefe del Consejo Comunal Chavista que controla la zona, que dirige los beneficios sociales, que si no te anotas en la lista no te doy los subsidios de gasolina, de gas, de un montón de cosas, que la gente entonces se ve obligada a anotarse en eso. Y la gente le perdió el miedo. O sea, la gente dice, ya con este bono, con este subsidio, ante esta economía destruida, no me es suficiente y no me importa que me lo quite. Entonces se está viendo de forma espontánea en varias zonas populares de Caracas en estos momentos, que la gente dice que salió a la calle a quemar cauchos, a protestar, a cacerolear, porque no están de acuerdo con los resultados y sienten que se los robaron. Repito, son las zonas y los barrios populares. Tengo entendido que también en Maracaibo, en Maracay, en Anzoátegui y acá en Sucre, al oriente del país, también está ocurriendo. De forma espontánea, repito, hay el miedo de que si María Corina o cualquiera de esos líderes llaman a la calle, naturalmente lo que les puede pasar, la represalia, y entonces ellos no lo han hecho, naturalmente no lo han hecho, sino que es la gente, repito, espontáneamente, que está en la calle porque se siente que le quitaron algo. La gente ya se cansó de lo mismo, y como le digo, es un proceso que está en pleno desarrollo. Muchísimas gracias, y quisiera invitar a pedirles unas palabras para ir cerrando respecto de si ven posible o positivo los acontecimientos de las últimas horas en términos de un acercamiento de Venezuela hacia una mayor institucionalidad, mayor libertad,
esperanza de la gente, y que los cerca de 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela no por elección, sino y repito que acá en Argentina los recibimos con mucho cariño, son muy queridos, y siempre los apoyamos y son enormemente aceptados, y sentimos una enorme empatía. Especialmente lo sentíamos cuando teníamos al gobierno kirchnerista, ¿no? Más dictatorial, estábamos más identificados, ahora hay un poco más de esperanza, pero ¿hay posibilidades de algún cambio o es solo un gran espejismo? Y le doy la palabra a Marcelo y le pasamos por los tres para ir cerrando. Gracias. Bueno, yo no estoy seguro. Mi experiencia dice que todo va a ser igual que antes. Espero equivocarme. Mi mayor deseo es estar completamente equivocado. No obstante, yo fui oficial de la inteligencia militar en Venezuela, analista, y siempre trabajé por el método historicista. Yo sostengo que todo lo que va a suceder ya sucedió alguna vez. Si encuentras un paralelo en la historia, tienes un indicio muy claro de lo que puede suceder, y después uno puede estudiar las diferencias. Esto ya lo vimos, todo ha sucedido. Si los políticos llegan a llamar a la calle, podría haber una diferencia, pero en otras ocasiones también ha habido mucha indignación, la gente ha salido a la calle, los paramilitares han salido a reprimir, han asesinado a algunas personas, y a los 3 días se acabó la indignación porque los políticos enfrían la calle. Ha sucedido desde la guarimba del año 2004, la del 2014 que fue entregada por los políticos, todas las protestas en cada una de las elecciones han sido congeladas por los políticos. No soy optimista, lamentablemente, y lo que más deseo es estar equivocado. Pero la historia ha sido siempre igual. Ahora, como te dije anteriormente, si la gente decide sacarse encima a la casta política, sí, es posible que se logre algo. Pero si no, si la casta política sigue mandando, pues todo seguirá exactamente igual. El problema es que para ser el líder de un país en guerra hay que tener un valor moral muy alto. Y ninguno de nuestros políticos lo tiene. Hay que saber que se tienen que tomar decisiones que muchas veces van a costar sangre, sudor y lágrimas. Winston Churchill, que fue el que acuñó esa frase, debería ser un ejemplo para todos, que en muchas cosas podemos objetarlo, pero él fue el líder de un país que estaba en guerra y contra las cuerdas, y supo llevarlo, y él sabía que cada vez que daba una orden, algún inglés iba a morir, pero no había más remedio. Una persona que a mí me parece absolutamente despreciable como Joseph Stalin, pero lo cumplió. Después de la batalla de Stalingrado le ofrecieron cambiarle a su hijo, el capitán Surgatsky, que había sido capturado por los alemanes, por el mariscal von Paulus, capturado en Stalingrado, y él se negó. Después se retiró enseguida de la reunión cuando dijo que no se iba a hacer el cambio, se retiró a su oficina y uno de sus hombres más cercanos se acercó y lo vio llorando y le dijo: ¿por qué no aceptaste? Todos habríamos entendido que es tu hijo. Y él dijo: ¿con qué cara le digo yo a los rusos que tienen que sacrificar sus vidas y sus hijos si yo soy incapaz de hacerlo? Y el hombre lloró, y es una persona despreciable, pero él lo entendió que hay que tomar decisiones que duelen mucho. Una decisión que se podría tomar ahorita, sí, si dicen vamos todos a la calle, vamos a protestar con mucha fuerza, ¿puede morir gente? Sí. La independencia, ¿cómo la logró San Martín y Bolívar? Peleando, corrió la sangre, es que es inevitable, y no es que uno quiera que eso suceda, es que uno como analista de geopolítica e inteligencia militar sabe que hay veces que es inevitable la violencia. Es como cuando tú tienes una situación de rehenes. El negociador dice: mira, tú tienes que negociar y vamos a ver, vente, entrega a los rehenes, ríndete, porque si no van a entrar los comandos. ¿Y qué van a hacer los comandos si entran? Los van a matar a todos. Y si no se rinden, entran los grupos de intervención de la policía y matan a los secuestradores. ¿Alguno quería hacerlo? No, pero es que se sabe que a veces no hay más remedio y es más importante salvar vidas inocentes que delincuentes. Y a veces, como dijo, por Dios se me olvidó, pero si alguien me lo puede recordar ahorita, que el árbol de la libertad tiene que ser regado de tanto en tanto con sangre de héroes y de villanos. Fue un norteamericano y no, creo que fue Patrick Henry. Entonces, lamentablemente, eso es así. ¿Queremos la violencia? No. ¿Esta gente va a salir sin violencia? No. No tienen ninguna razón para rendirse, porque si ellos salen del poder, su próximo destino es una celda de 2x3 en la ATX Florence de
Arizona, en Estados Unidos, la prisión máxima de los Estados Unidos, y ahí van a estar hasta el día que se mueran. Entonces, si mi opción es una celda de máxima seguridad o que no me pase nada, obviamente yo me quedo. Yo comprendo a Maduro cuando dice que se queda, porque la oposición siempre ha jugado a favor de él y le ha puesto las cosas fáciles y le han dicho: no vamos a ir a la violencia, no te vamos a obligar, solamente te pedimos un déspota, un tirano, asesino, que no le importa que se muera la mitad de su pueblo, no tiene problema en seguir, que se mueran, él sigue haciendo negocios, sigue traficando drogas, sigue robando el dinero, y los venezolanos importan poco para él. Muchas gracias, Marcelo, y le preguntamos su opinión para ir cerrando a Ramsés. Bueno, Martín, sinceramente los resultados a mí no me sorprendieron, era algo predecible. Viendo, por supuesto, estudiando un poco la historia reciente de Venezuela, viendo los acontecimientos y tomando en cuenta que esto se ha repetido una y otra vez. Además, obviamente, si intentas enfrentar a un régimen tirano, como lo es el régimen de Nicolás Maduro, el chavismo, si intentas enfrentarlo jugando su mismo juego, difícilmente vas a poder vencer o vas a poder ganar. Vuelvo y repito, acá lo que es lamentable es el sentimiento y la decepción que tienen hoy los venezolanos, precisamente por volver a creer en estos políticos que, como bien ya mencionó Marcelo, son parte de la casta política, porque eso son. Fíjate que el caso del mundo no es un tema de señalar, sino que es de fijarnos en las realidades, en la evidencia empírica. El mundo fue embajador en Argentina, fue embajador en Argelia durante el gobierno de Rafael Caldera, Hugo Chávez, y durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en su momento. Entonces, estamos viendo una política que se viene perpetuando en el poder en Venezuela, no solo desde el ámbito del chavismo, sino también desde el otro lado, del lado de la oposición, o los que se hacen llamar oposición. Más allá de atacar a María Corina Machado, de atacar a Inmundo, porque sinceramente todos sabemos quién es el chavismo, y yo sé que todos los que estamos acá tal vez tengamos diferencias, pero todos queremos la libertad de Venezuela, y todos queremos que Venezuela sea un país libre al cual todos podamos volver, incluso así sea de vacaciones, o a vivir nuevamente en nuestro país, y que todas estas personas que están fuera de Venezuela puedan volver a hacerlo, por supuesto, a un país libre. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que estos líderes políticos no solo no representan a los venezolanos, sino que además representan a un sistema de cohabitación que ha perjudicado muchísimo durante años a la población venezolana, y que solo ha permitido que muchos líderes opositores, como el caso de Juan Guaidó, como el caso de Enrique Capriles, entre muchísimos otros, se beneficien políticamente de todo esto para enriquecerse, para ganar fama, y para que esto, por supuesto, les permita acomodarse políticamente en lo largo del tiempo. Hemos vivido cómo una y otra vez los venezolanos han sido engañados, porque esto sinceramente es un engaño. Tú no puedes decirle a los venezolanos como decirle a un enfermo terminal que va a tener una larga vida. O sea, es una irresponsabilidad y es una sinvergüenzura llamar a los venezolanos a participar en un proceso electoral a sabiendas que, primero, no estás dispuesto como político, porque estoy seguro y espero equivocarme, los políticos no están dispuestos a asumir el riesgo que esto conlleva, el haber participado en este proceso, no solamente, sino lo que viene después de este proceso electoral, que es defender lo que todos sabemos. Evidentemente, el régimen perdió, pero los resultados los manejan ellos, porque el Consejo Nacional Electoral lo manejan ellos, porque las máquinas las manejan ellos, porque los votos los cuentan ellos. Así tengas 10, todos los testigos en todos los centros de mesa, así hagas absolutamente todo, el resultado es, y fue el que estamos viendo, es lo que muestran ellos, es lo que para la comunidad internacional, porque lamentablemente podrá salir un país u otro a quejarse, podrá salir un país u otro a decir cualquier cosa. Sin embargo, por supuesto, renegando, o mejor dicho, condenando lo ocurrido en Venezuela. Sin embargo, acá la última palabra realmente la tienen los venezolanos, que son los que pueden decir qué se puede hacer ante esta situación. Y no es un llamado a
a la violencia, sino más bien a defender la libertad, porque de eso se trata, de que cada uno de los venezolanos tiene que entender de que es responsable y que deje de una vez por todas de estar confiando en estos políticos que son los mismos de siempre, y que asuman de una vez la responsabilidad, así como muchos lo hicimos en nuestro momento y salimos a las calles y protestamos constantemente. Y esto lamentablemente, bueno, como bien mencionaba Marcelo, fue una y otra vez aplacado por estos líderes políticos que se han beneficiado una y otra vez de todos estos procesos electorales. Yo veo con dificultad que esto tenga un resultado diferente, porque lamentablemente es más de lo mismo que hemos venido viviendo desde que Chávez llegó al poder. Hasta tanto no hay una dirigencia política renovada y no haya un movimiento que realmente surja desde la ciudadanía con ideas políticas diferentes, porque tenemos que estar conscientes que la mayoría de los partidos políticos que son parte de este bloque de unidad o este bloque llamado opositor son todos alienados a las ideas políticas de izquierda. Todos son socialdemócratas, socialcristianos, todos son socialistas. Uno un poquito más socialista que el otro, otro un poquito menos. Al fin y al cabo son los que llevaron a Venezuela a la debacle, y esta debacle llevó consigo a la llegada del poder de Hugo Chávez, que desde este entonces, bueno, estamos todos los venezolanos padeciendo las consecuencias de este modelo político que es el socialismo. Muchísimas gracias, Ramsés, y le preguntamos la misma opinión. ¿Qué espera de todo esto a César? Sí, bueno, desde el punto de vista pragmático, evidentemente hemos tenido todo un historial de estos desencantos. No se puede decir que la ciudadanía venezolana no ha luchado, como en efecto comentan los otros panelistas, en su momento ha tenido la guía, por decirlo de alguna forma, de diferentes líderes que jugaron a esa esperanza. Muchos de ellos a veces no han reconocido, la gran mayoría no ha reconocido sus errores. Digamos, eso fue fortaleciendo al gobierno una y otra vez, y el daño no se puede medir en familias destruidas, en economía destruida, en vidas perdidas, cantidad de cosas que lamentablemente hacen de la vida en Venezuela y de los recuerdos que tenemos los venezolanos de estos últimos años, de verdad una muy larga pesadilla. Digamos, este último episodio, cómo terminará, no lo sabemos, pero era previsible, si bien lo era. Digamos, esa dupla de María Corina y Edmundo llegó por descarte, o sea, sin quitarle mérito a María Corina y sin quitarle mérito a los que han mantenido cierto discurso coherente, pero se llegó por descarte. O sea, uno y otro dirigente político opositor en efecto nos fue defraudando. El gobierno puso trabas a todo lo que se ha intentado hacer, logró derribar todos los intentos violentos, pacíficos, ilegales, todo lo que la oposición intentó hacer, y que detrás de esa oposición estaba las esperanzas de la mayoría de la gente. Pero en esta ocasión, digamos, se trató, si bien, como mencionan los panelistas, era un camino ya recorrido de unas elecciones que sabíamos todas las condiciones en que se iban a dar. Se asumía que había un pragmatismo, se asumía en cuanto a ofrecerle a esa cúpula que gobierna una posibilidad de salida decente. De hecho, se hablaba en la calle de que había que, entre comillas, y eso se lo preguntaron mucho a ellos, si estaban dispuestos a sentarse a negociar, a perdonar pecados. Hay pecados que son imperdonables, pero si se estaba dispuesto, en medio de una negociación donde se asumía que la soberanía popular iba a estar inmensamente a favor de un cambio, y con algún que otro apoyo, por supuesto, de internacional, que siempre ha estado allí con la causa de la libertad venezolana,
se le iba a ofrecer, digamos, unas condiciones extraordinarias a los dirigentes del gobierno para propiciar su salida, digamos, en condiciones lo más favorables posibles. Muchísima gente estaba en desacuerdo porque hay, repito, los pecados imperdonables, pero iba a ser un altísimo precio a pagar y la sociedad venezolana, me atrevería a decir que estaba dispuesta a pagarlo con tal de salir de esto. Se le iba a ofrecer a los que tienen a Venezuela como la tienen, que le vendrían encima si todos los procesos que están contra ellos llegan a un final, con tal de, repito, determinar esto. Digamos, esa era una apuesta que se tenía y muchos politólogos acá en Venezuela, académicos, hablaban de que había que hacer, por supuesto, cada país es distinto, las circunstancias son distintas, nadie escarmienta en cabeza ajena, dice reza el dicho popular, pero se decía que era la forma relativamente viable de salir, dadas todas las fórmulas que se han aplicado ya. En efecto, como mencionan los otros panelistas, tendrían que surgir un movimiento ciudadano espontáneo, digamos, por descarte. María Corina quedó al frente del timón, la gente depositó sus esperanzas en ella. Era una figura desconocida para el público, de parte y parte se han sacado sus antecedentes y los conocemos, y se pensaba que por ese perfil diplomático de él y relativamente pacífico podía de repente llegarse a un acuerdo negociado, pero vemos que el gobierno desechó todo eso. El gobierno perdió esa posibilidad que, digamos, le estaba brindando la posibilidad venezolana. Como dicen, le dio un palo a la lámpara de tantos otros que le ha dado, y siguió adelante con su discurso radical. ¿Qué vendrá en las próximas horas? Bueno, ya, digamos, no digo, la historia es un continuum, pero podríamos tener la esperanza de que, digamos, esto es lo mejor que podría ocurrir para terminar el gobierno, si valga que se llame gobierno, digamos, termine de mostrar su peor cara, que ya lo ha hecho innumerables veces, y que pierda gran parte de esos aliados internacionales. Se espera a ver qué dice Lula, por ejemplo, a ver qué dice Petro, a ver qué dicen muchos de sus aliados más cercanos. Los únicos veedores y observadores internacionales que el gobierno aceptó, que fue la ONU y el Centro Carter, están pidiendo que se publiquen los resultados, y hasta este momento, 6 de la tarde acá en Venezuela, no se ha hecho, y ya proclamaron a Maduro hace rato como ganador. Entonces sabemos que institucionalmente todo eso podía pasar. Entonces, digamos, perder el apoyo de las bases populares, perder el apoyo de su propia tal, era, digamos, el único sostén que le quedaba al gobierno. Que esto sea un punto de inflexión en ese camino hacia la libertad que aspiramos los venezolanos está por verse, pero yo sí le añadiría a esto que ha pasado entre ayer y hoy algunos asteriscos distintos a lo que hemos visto. Trato de ser optimista en cuanto a que esto es distinto y de que el apoyo popular, que digamos era uno de los bastiones del gobierno, ya se perdió. Entonces, digamos, es un grupito, una cúpula que tiene bajo su mando a una cantidad de venezolanos
es probable que continúe la migración. Ya se sabe que la economía no va a mejorar con esta gente ni las condiciones socioeconómicas de los venezolanos, y esas bases populares se hastiaron de eso. Y bueno, esperemos a ver en qué culmina todo esto. Bueno, muchísimas gracias a los tres por esta posibilidad de conversar sobre y tener este diagnóstico en tiempo real sobre qué está pasando en Venezuela. Bueno, y seguiremos hablando y esperemos que lo que suceda sea favorable para la civilización y las ideas de la libertad, más allá de la visión realista que hay que tener siempre, ¿no? Así que mil gracias y estamos hablando próximamente. Un fuerte abrazo para todos.